Capacitación de Nico. Levanten la manito, pongan un 1 en el chat. ¿Quiénes estuvieron en la capacitación de Nico ayer? Anoche. ¿Quiénes hicieron la tarea? A ver. Bien, bueno. Hasta el momento, creo que 5 personas de acá de este grupo. Voy a silenciar a las personitas que están con el curso activado. Ok. Bueno, se ve que no muchas personas yo entré a la mitad porque no pude antes. Ok. Muchas personas no han estado en la capacitación de ayer. La idea un poco es hoy repasar, pero agregar y complementar la información con algo que, como les dije, he aprendido. ¿Sí? Bueno, acá tengo mi machete. Justamente ayer se habló de algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero. ¿Sí? Yo lo que les voy a explicar ahora es un poco la forma en la que se está duplicando, si hay método de trabajo un método de trabajo que se está duplicando en otros equipos y que está dando muchos resultados. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que le han presentado el negocio pero para saber qué hora va? Creo que sí. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que le han presentado el negocio a alguien y esa persona no logró dimensionar el negocio? O dijo que no. No le interesó, o quedó ahí en el aire, en el seguimiento, no tomó la decisión. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, ahí veo que Beta levanta la mano, a Jessy también, a Juan, a Ceci, a Miriam, estoy admitiendo a las personitas, a muchas personas, ¿verdad? La realidad es que a la mayoría nos pasa de que cuando le queremos presentar el negocio a alguien, esa persona tal vez no logra dimensionar lo que queremos o que tratamos de transmitirle y queda ahí en el olvido, queda en el aire y cuesta que tome la decisión, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque para que una persona pueda entender un negocio, primero tiene que cambiar su mentalidad. Nosotros no podemos presentarle un negocio a una persona que, eh, no sé, que tiene una cierta mentalidad, una cierta estructura y hablarle sobre inversión. No le podemos presentar un negocio de inversión a una persona que nunca antes ha invertido y que no entiende el concepto de invertir. Entonces, para eso es muy importante que nosotros primero abramos la mente de la persona, podamos hacerle ver ciertos conceptos que a ella le van a ayudar a entender un poco más por qué es importante invertir. La mayoría de la gente piensa que invertir es tener un gasto más. No, ¿para qué voy a invertir? Prefiero comprar dólares, tenerlo ahí guardado. Piensan que invertir es de alto riesgo, ¿no? Entonces, es importante que esto que les voy a explicar ahora, tomen nota, lo aprendan y yo les voy a pasar un audio, que fue el audio que a mí me ayudó a entenderlo mejor, para que ustedes lo puedan reproducir las veces que sea necesario hasta que se lo aprendan. Cada vez que le presenten a una persona, esto va primero. Si es necesario, hagan 2 reuniones. Pero cada vez que le presenten a una persona, esto va primero. ¿Sí? Ahora, lo que les voy a explicar es cómo funciona justamente el juego del dinero. ¿Sí? Yo voy a compartir pantalla, pero que voy a ingresar desde el celular. Denme un segundo. Hay 2 Paulas Estelas. Somos 18. Ahí está. Escucha bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Comenzar transmisión. Ustedes me confirman si porfa si se les ve bien. Porque lo voy a dibujar acá, porque para mí es mejor dibujarlo desde el celular y no de la compu, que me vuelvo loca. ¿Qué es esto? Se ve, ¿verdad? Si yo dibujo esto, se ve, ¿no? Se ve con claridad. Perfecto, genial. Buenísimo. Bueno, hay un concepto que es justamente del que hablamos ayer, que es el de Robert Kiyosaki, que nos habla justamente del cuadrante del flujo del dinero. Es el autor, el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente muchos de ustedes lo habrán leído, ¿sí? ¿Qué pasa? En estos libros, Robert Kiyosaki lo que nos da es una masterclass financiera de cómo nosotros tenemos que aprender a discernir lo que son los activos y los pasivos,
¿sí? El mayor problema de las personas es que las personas piensan que el problema de la plata se resuelve con más plata, cuando en realidad se resuelve con un cambio de ¿qué? De mentalidad, ¿sí? Esta es una frase que nosotros escuchamos decirla constantemente. Entonces, en este cuadrante, básicamente, Robert Kiyosaki lo que nos va a decir es que el dinero o la riqueza en el mundo se distribuye en cada uno de estos cuadrantes. Tenemos el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista, ¿sí? Ahora, una de las cosas que vimos ayer es que en el lado izquierdo se encuentra el 95% de la población, ¿sí? Y en el lado del sector derecho se encuentra el 5% de la población, ¿no? Eso en cuanto a la población. Ahora, del lado izquierdo se encuentra el 5% de la riqueza y del lado derecho se encuentra el 95% de la riqueza. Yo siempre digo que es como si fuera una horma de queso gigante, ¿no? Y cortaran una fetita y se las dieran al 95% de la población que está en el sector de empleado y autoempleado, y la otra horma gigante la repartieran entre las demás personitas del otro sector. Y esto es muy común, o sea, nosotros vemos estos números, pero veamos en nuestro día a día, ¿qué es más probable? ¿Que nos encontremos con un multimillonario que gana millones y billones de dólares o con una persona que tal vez es empleado o tiene su propio emprendimiento, tal vez gana bien, pero no llega a fin de mes o le gustaría ganar más? ¿Qué es lo más probable que nosotros nos vayamos a encontrar en la calle? ¿Con una persona del sector A o con una persona del sector B? Este es el A y este es el B. Con el del lado izquierdo, con un empleado. Exactamente, ¿sí? Ahora, la mayoría de nosotros creemos que las personas que están en este sector son personas que han tenido suerte, que tal vez se ganaron la lotería, que han heredado esa riqueza de la familia o algo por el estilo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué está, o sea, por qué si son personas como nosotros, que tienen 24 horas al día, ganan mucho más que nosotros, tienen mayor riqueza que nosotros, que también tenemos 24 horas al día. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Y la diferencia simplemente tiene que ver con la forma de pensar. Y acá es donde nosotros empezamos a abrirle la mente a la persona que escucha justamente esto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el sector izquierdo, ¿sí? Vamos acá. Ok, voy a poner así. En el sector izquierdo, ¿sí? Es de donde venimos todos, ¿sí? Porque todos venimos de un sistema educativo en el cual se nos ha enseñado a sumar y a restar. Este sistema del cual venimos todos, ¿qué nos dice? Que todos tenemos que educarnos, primaria, secundaria, facultad, recibirnos, encontrar un trabajo medianamente estable y después de eso comprarnos una casa, un auto, ¿sí? Es lo que la mayoría del sistema nos recomienda hacer. Y es un sector en donde se nos enseña a sumar y a restar. ¿Por qué? Porque para ganar plata, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sumar horas de qué? Horas de trabajo. ¿Y restar qué? Tiempo de nuestra vida. Si yo quiero ganar más dinero, tengo que sumar más horas de trabajo y restar más tiempo de mi vida, ¿sí? Si yo, no yo quiero sumar más horas de mi tiempo de vida, lo que resto es horas de trabajo y por ende horas de ganancia, plata, ingreso, ¿sí? Entonces, en el sector izquierdo se ha aprendido a sumar y a restar. Ahora, en el sector derecho, que es en el sector del dueño de negocio inversionista, lo que las personas han aprendido es a dividir y multiplicar. ¿Por qué? Porque su mentalidad les ha dicho que hay que dividir los tiempos y multiplicar sus ingresos. Y es algo que ellos han aprendido a hacer con el paso del tiempo y con la información correcta, ¿sí? Ahora, en el sector izquierdo, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema de este sector? Que la mayoría de las personas que tienen un empleo nunca están conformes. Siempre o les falta tiempo o les falta plata. Trabajan mucho, pero tienen poco tiempo para hacer las actividades que ellos realmente quieren hacer. O trabajan poco, pero les falta dinero para hacer las actividades que ellos realmente quieren hacer. O sea, pasar tiempo con sus hijos, llevarlos al cine, llevarlos a comer, darse sus pequeños gustos, viajar, lo que sea, ¿no?
Entonces, el gran problema del sector, de este sector, y del sector del empleado, es que siempre están inconformes, por falta de dinero o por falta de tiempo. Y es cuando ellos deciden avanzar a un nivel más. Ellos deciden avanzar al nivel del autoempleado. En el nivel de autoempleado, como nosotros lo vimos ayer, es la persona que dice, bueno, me cansé de trabajar para alguien más, quiero trabajar para mí. Quiero trabajar, quiero tener mi propio trabajo, quiero tener mi propio negocio, dice. La mayoría de las personas piensan acá que son dueños de un negocio, cuando en realidad es todo lo contrario. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque si bien la persona que está en el sector de empleado recibe un poco más de plata, trabaja mucho más. ¿Por qué? Porque el empleado trabaja sus 8 horas, llega a su casa y se olvida de su trabajo. ¿O no? Ahora, el autoempleado lo que hace es, abre su propio negocio, no sé, su propia peluquería, se pone un almacén, se pone, no sé, eh, una tienda online o vende ropa, empieza con su trabajo y ¿qué tiene que hacer? Buscar proveedores, buscar una tienda física o una tienda digital, armar todo el proyecto, empieza a trabajar, cuando ya abre las puertas del negocio, tiene que trabajar, tiene que atender, y cuando va a su casa para hacer crecer el negocio o para aumentar las ventas, tiene que seguir pensando en el negocio, en pagar impuestos, en pagar, en enviarlos, no sé, los productos, o sea, tiene que hacer todo el trabajo en su casa. Entonces, si bien gana un poco más de plata el autoempleado, porque todas las ganancias van para él, lo que hace es que no tiene tiempo tampoco. No le sobra tiempo para pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, este es un gran problema de lo que es este cuadrante del autoempleado. Ellos piensan que son dueños de negocio, pero en realidad terminan siendo esclavos de su propio trabajo, ¿sí? Terminan convirtiéndose en su mejor empleado. Es lo que nosotros normalmente le llamamos. Ahora, vamos al siguiente sector, al sector B. El dueño de negocio, ¿sí? El dueño de negocio lo que hace es crear sistemas de trabajo, ¿sí? Sistemas. Ya empiezan a automatizar el negocio. ¿Y cómo lo hacen ellos? A través de personas o sociedades. Y esto lo vamos a entender un poquito ahora en un ratito, ¿sí? ¿Por qué? Acá tenemos que entender que a lo largo del tiempo, en el libro El negocio del siglo XXI, se dice que la riqueza ha estado distribuida en diferentes tipos de negocios. Tenemos el siglo XIX, la riqueza ¿dónde estaba? En las tierras. En el siglo XX, la riqueza ¿dónde estaba? En la mano de obra, en las fábricas. Y teníamos todas las fábricas saturadas de gente porque se pagaba mucho mejor. ¿Sí? Fábricas. Ahora, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la riqueza en el siglo XXI? ¿En la qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde está la riqueza hoy por hoy en el siglo XXI? A ver si están atentos, si no se me van a dormir y no es la idea. En la tecnología pone beta, en la información correcta, en la inversión pone Juli. Ok, en el siglo XXI la riqueza se encuentra en la información, ¿sí? Y principalmente en crear sociedades. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en el siglo XX lo que más daba plata era justamente las fábricas. Ahora, las fábricas que tenían que contratar personas, empleados. Ahora, las fábricas tenían, no sé, 200 empleados y eran 200 problemas, ¿sí? Llegó un punto donde cada vez todas las fábricas tenían tanta cantidad de empleados que el mercado empieza a saturarse y que empieza a haber desempleo, ¿no? Entonces es cuando empieza toda la revolución económica y empiezan a crearse nuevas formas de trabajo. Y les pongo un ejemplo claro de esta transición. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué pasó con la gente? Mucha gente se quedó sin trabajo por una medida, obviamente por una situación externa que ellos no podían controlar. Mucha gente se quedó sin trabajo y ¿qué tuvo que hacer? Rebuscársela en su casa y pensar de qué forma podía generar ingresos, porque encima de eso muchas personas estábamos encerrados en nuestra casa, o sea, atravesamos todo esto de lo que era la cuarentena, ¿no? Entonces,
En el siglo XXI, ¿qué empieza a generarse? Justamente empieza a generarse esto de que los negocios ya no estaban tanto en la mano de obra, sino en la información. Y empezamos a ver que las personas comercializaban su conocimiento. Empezaron a vender cursos sobre marketing digital, cursos sobre trading, cursos sobre nutrición, cursos sobre, no sé, educación física, cursos de todo, ¿no? Ahora, un ejemplo claro de por qué en el negocio, en el siglo XXI, crear sociedades es una fuente de riqueza. Fíjense Uber. ¿Cómo funciona Uber? Uber no tiene empleados, no tiene ni empleados ni remises. Uber es una plataforma que básicamente lo que hace es conectar el servicio con el cliente. Y tiene un montón, o sea, ¿y la sociedad dónde está? La sociedad está justamente en las personas que lo usan, tanto el cliente como la persona que provee es proveedor del servicio de remis. En este caso, los conductores, los remiseros, ¿no? ¿Qué pasa si un remisero decide no estar, decide no trabajar? No sé, se peleó con la mujer, se enfermó, decide no estar. ¿El Uber se encarga de ese problema? ¿Tiene que reemplazar a esa persona? No, porque tiene una sociedad gigante de miles y miles de remiseros que cualquiera de los otros lo puede reemplazar a esa persona que tuvo problemas. Ahora, en una fábrica tradicional, si a vos te falta la persona quien se encarga de gestionar, no sé, una determinada máquina y se peleó con la mujer y se está divorciando y tiene un montón de quilombos y no va a trabajar y no te cumple, ¿qué tenés que hacer? Encargarte de ese problema, buscar reemplazarlo o algo por el estilo. ¿O no? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Porque es la forma en la que va avanzando la manera de hacer negocios, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos justamente un negocio del siglo XXI. Todos acá somos socios, ¿verdad? De BitHarvest. Porque recién vi que se conectó un tal, no sé, creo que era Marco. Marco y algo, que no sé si ¿es socio de alguien? Bueno, más de $1 millón asegura aproximadamente por hora por ese sistema. Tal cual, o sea, imagínense. Ahora, nosotros hoy por hoy tenemos un negocio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no es crear empleados, sino creamos sociedades. Y acaba un poco de la... Ah, genial, amigo, buenísimo. Y acaba un poco de la mano lo que voy a hablar más enseguida, casi finalizando la charla del día de hoy. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No es lo mismo tener un empleado, ¿sí? Una persona que solamente trabaja por una comisión, por algo a cambio, a una persona que trabaja con vos porque se siente parte. Y eso es el hecho de generar sociedad. Nosotros no tenemos que tener vendedores en nuestra comunidad, porque el vendedor es la persona que después le va a aparecer una oportunidad donde tal vez le van a pagar un poco más o tal vez se cansó de esta oportunidad porque no lograba llegar a una cierta cantidad de ventas. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir. ¿Qué tenemos que generar nosotros dentro de nuestra comunidad? Una sociedad. Y para generar una sociedad lo que nosotros tenemos que generar es lealtad. Eso lo vamos a hablar más al finalizar un poco la charla de ahora. Ahora, vamos al siguiente cuadrante, al cuadrante del inversor, este de acá. ¿Sí? El inversor es la persona que tiende a hacer que su dinero trabaje para sí. Compra ya sistemas formados. Normalmente es una persona que tiende a tomar más riesgos, todo lo contrario del sector ¿qué? Del sector izquierdo, ¿no? Las personas que estuvieron ayer, esto se charló un poco de este tema del hecho de qué perspectiva o qué piensan las personas de cada cuadrante respecto a tomar riesgos. La persona que es inversor tiende a tomar riesgos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo que nosotros podemos tomar? Les pregunto. A ver quién se anima a responder. ¿Cuál es el mayor riesgo que nosotros podemos tomar? A ver quién se anima. No tomar riesgos. Juli pone de seguir aprendiendo y Betania pone no accionar. Bueno, Bruno ya está espoleado, así que no vale. Pero el mayor riesgo que puede tomar la persona es no tomar ningún riesgo. ¿Y por qué es esto?
Porque la persona que no toma ningún riesgo siempre se queda en el mismo lugar. El tomar riesgo implica seguir adelante, avanzar a pesar de los miedos que yo pueda tener. Ahora, si yo, Bruno está fuera de la sala, ahora si yo no decido no tomar esos riesgos, decido quedarme en mi zona de confort, ¿qué es lo que hago? Limito mis oportunidades, limito mis posibilidades de poder salir de donde estoy. Entonces, el inversor y en realidad este sector se caracteriza por siempre estar constantemente tomando nuevos riesgos. Es mucho más sencillo ir y conseguir un trabajo de 8 horas a yo empezar mi propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que pensar en ponerme un local físico, en contratar, no sé, empleados, empezar el producto, el que sea atractivo, evaluar la competencia, y nadie quiere hacer eso. ¿Qué pasa si yo me pongo una hamburguesería y me va mal? ¿Qué pasa si yo me pongo, no sé, una tienda de ropa y me va mal? Y eso es lo que la gente tiende a pensar. Ahora, un riesgo más un control los lleva a un resultado. ¿Sí? Los inversores, ¿qué mentalidad tienen? Los inversores tienden a analizar las oportunidades. Y ahí es donde entra la palabra control. Yo no puedo invertir si no sé dónde estoy invirtiendo. No puedo invertir por invertir. Y ahí es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer con la industria en la que estamos. Chicos, ¿y ustedes saben en la industria en la que están? Nosotros estamos en 3 industrias. Estamos en la industria del network marketing, en la industria de las criptomonedas y en la industria de la minería. Entonces, un inversor, la mentalidad de un inversor para aprender a gestionar el riesgo es educarse, es informarse respecto a la inversión que está haciendo. Y acá es donde fallamos la mayoría. ¿Por qué? Porque después viene nuestro tío, una tía, un primo, un amigo y nos dice, no, pero eso es una estafa. ¿Y uno qué hace? Ay, ¿y si es verdad? ¿Y si lo de Libra se repite en todo esto? Y empezamos a dudar de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que a un inversor esto le pasa? Tal cual, no le va a pasar, porque el inversor antes de hacer la inversión analiza los riesgos, se informa, se capacita. Y esto es una ley fundamental en las finanzas. No inviertas en eso que no sabes. Si querés invertir, aprende sobre eso. Y también, ¿de qué forma vamos a resolverle las objeciones a nuestros clientes, prospectos, si yo no me informo del mercado en donde yo estoy? Esto no es repetir la información como loro. Si bien copiar y pegar está genial, te va a enseñar un montón, pero uno tiene que saber de lo que está hablando, porque si no, no estamos mostrando credibilidad al otro. Porque ¿qué pasa si viene alguien y te pregunta algo que no estudiaste, que no te aprendiste de memoria? Va a quedar ahí, ahí le pregunta a mi mentor. Entonces tienen que aprender a capacitarse, a tener criterio, a ustedes mismos evaluar a ustedes mismos evaluar el mercado en el que están. Esta mañana un socio me preguntó, me dice, Pau, ¿viste qué opinás vos del Bitcoin? Porque viste que dice que esto del Donald Trump, algunos dicen que están a favor, otros dicen que están en contra, dicen que el mercado se va a caer, otros dicen que esto nos va a beneficiar. ¿Vos qué opinás? Yo le digo, amigo, yo vengo estudiando esto hace ya más de un año. Yo tengo mi opinión formada. ¿Vos hace cuánto te venís capacitando de esto? No, dice que yo quiero saber tu opinión, porque quiero ver si vendo o no vendo. No, uno no puede vivir de las opiniones ajenas. Entonces, volviendo a este punto, ¿sí? Al punto de los riesgos. ¿Alguien sabe cuál es el riesgo del mercado en el que nosotros estamos? El riesgo que nosotros tenemos en BitHarvest es que Bitcoin se vaya a cero, que Bitcoin baje, exactamente, que Bitcoin se vaya a cero. Ese es un riesgo que nosotros tenemos dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que eso pase? Y muy pocas. La gente piensa que invertir es simplemente comprar dólares y tenerlos guardados, y eso no es invertir. ¿Por qué? Porque si el país que se encarga de emitir los dólares está creando una reserva de valor en Bitcoin y otras criptomonedas, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué nos indica de lo que está pasando o de qué se está preparando los gobiernos, las empresas? Y eso es tener información. Entonces, comprar dólares no es inversión, chicos. Ahora,
Ya entendimos un poquito esto. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Ustedes me dirán. Va a ser un poco largo por lo que parece. Puede bajar el Bitcoin, pero no a cero, tal cual. Esa es una opinión, no sabemos. Puede pasar, puede que no. Es una opinión de cada uno. Es un riesgo, ¿sí? Hay que amigarnos con la palabra riesgos. Bueno, Loli pone perfecto. Lo demás, ¿cómo vamos? ¿Bien? Anotando. Genial. Buenísimo. Ok. Ahora, hay una frase que dice, y es que todos tenemos $1.000.000 en la cabeza, pero no sabemos cómo sacar ese $1.000.000 en la cabeza. ¿Y por qué les digo que tenemos $1.000.000 en nuestra cabeza? Porque miren a su alrededor y pónganse a pensar, o sea, hagan este ejercicio y pónganse a pensar en todas las cosas que el hombre ha creado. Una computadora, un celular, eh, edificar una casa con ladrillos, una cocina. ¿Quién creó todo eso? ¿Quién tiene esas ideas? No es que salió de la cocina, de repente salió de la naturaleza. Todo eso lo creó un hombre, una persona, un ser humano. Entonces, nosotros tenemos $1.000.000 en nuestra mente, pero aún no sabemos cómo sacarlo. Y de qué forma nosotros podemos sacar ese $1.000.000 en nuestra cabeza? Simplemente rompiendo una barrera. ¿Y cuál es esa barrera? Es la barrera que básicamente divide el sector A del sector B. Vamos a poner acá, vamos a cambiar de color, voy a poner color verde. Esta barrera que ustedes ven acá, ¿sí? Es el miedo. La mayoría de las personas prefiere no tomar riesgos, prefiere quedarse en su zona de confort, prefiere no invertir. Hay un libro que justamente habla de, creo que el libro de Secretos de la Mente es Millonaria, habla justamente de una frase que dice que el rico juega para ganar y el pobre juega para no perder. ¿Por qué la gente tiene miedo a invertir? Porque tienen miedo a perder. Y esto es algo, o sea, es algo como importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando uno le cuenta esto justamente al prospecto y el prospecto te dice, no, pero es que me da cosa, porque si pasa esto, si pasa lo otro, uno ahí le hace una pregunta clave, y creo que ayer con Nico expoliamos un poco esta parte. ¿Vos tenés $1.000.000 para perder? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cada uno de ustedes tiene $1.000.000 para perder? Nadie, o sea, de al menos de los que estamos acá, yo creo que nadie tiene $1.000.000 para perder. Entonces, si no tenemos $1.000.000 para perder, no tenemos nada para perder. Porque seamos sinceros, $1.000 no le cambia la vida a alguien. Si bien es una buena cantidad de plata, pero no le cambia la vida a alguien. Te dura una cierta cantidad de meses y listo. Una cierta, encima ni siquiera un meses, te va a durar un mes a lo sumo. Entonces, la mayoría de las personas no hacen las cosas que tienen que hacer por miedo. Y esa es la barrera que nosotros justamente tenemos que empezar a romper. Ahora, esperen que estoy viendo acá el machete. ¿Cómo hago yo para empezar a romper esta barrera? Justamente teniendo un cambio de mentalidad. Cuando rompemos con ese miedo, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos a hacer que nuestra vida realmente cambie, o sea, empezamos a tener un resultado, empezamos a generar un cambio realmente, ¿sí? Ahora, hay gente que quiere ganar, no sé, $1.000.000 en un año, pero no está dispuesto a invertir ni siquiera $1.000. Y eso no está, y no estamos siendo coherentes con el cambio. Ayer Nico habló justamente de una forma de resolver esta objeción de cuando alguien viene y te dice, ¿cuál es el mínimo de inversión? Y el mínimo en realidad depende de cuánto es lo que vos quieras ganar. Vos ahí le preguntas a la persona, te hago una consulta, te hago una pregunta. ¿Vos cuánto querés cambiar tu vida? ¿Un 100% o un 10%? Y la persona que te dice, no, un 100%, obviamente. Ahora, ¿cómo pretendes cambiar tu vida un 100% dando solamente un 10% de tu parte? Eso no existe. Y ahí es donde está el gran problema de la gente. La gente quiere ganar mucho pero invertir poco. La gente quiere tener una camionada de plata pero arriesgarse poco, lo menos posible. Y ahí es donde está la diferencia justamente de la mentalidad. Ahora, vamos a hablar un poquito acá de lo que tiene que ver con los activos y los pasivos. ¿Sí? Tenemos por un lado, hoy creo que esto está mal. Voy a poner acá.
¡Ah! ¿Dónde está para acá? Tenemos los activos y los pasivos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Que todos obviamente buscamos tener la casa, el auto, porque el problema en realidad no está en tener tu casa y tu propio auto, como en realidad te lo dice el sistema. El problema está en cómo yo lo obtengo. Vamos a hacer de cuenta, voy a elegir a dos personas acá del grupo, voy a elegir a Jorgito y a Betania. Vamos a hacer de cuenta que Jorgito, vamos a poner acá, este es Jorge y esta es Betania, ¿sí? Jorgito y Betania, ambos están trabajando actualmente, tienen un trabajo, no sé, en una empresa de, no sé, de construcción, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que Jorgito y Betania tienen su trabajo en una empresa de construcción, ¿sí? Ahora, ambos cobran lo mismo, pero Jorgito tiene la mentalidad del sector A y Beta tiene la mentalidad del sector B. Esto no se lo tomen a la personal, es simplemente un ejemplo para ilustrar esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Ambos parten del mismo lugar, teniendo la misma cantidad de la misma fuente de ingresos. Si ambos están cobrando, no sé, una cantidad, voy a poner un ejemplo, 100.000 pesos, y 100.000 pesos por mes. Ahora, yo me quiero comprar una mejor casa, un mejor auto, ¿sí? Y, y quiero empezar a viajar, ¿ok? Ahora, Jorgito, que tiene la mentalidad del sector A, con esa fuente de ingresos, ¿sí? Es su único activo. ¿Sí? Es su principal activo, su principal fuente de ingresos. Un activo es algo que pone plata en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, que te genera una deuda, que te genera un gasto. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que Jorgito tiene sus fuentes de activos. ¿Sí? Y él, bueno, vamos a hacer de cuenta que tiene unas 3 fuentes de ingresos, unas 2 más. ¿Sí? Y Beta lo mismo, Beta tiene otras 3 fuentes de ingreso más. ¿Qué pasa? Jorgito quiere cambiar el auto. ¿Por qué? Porque ha trabajado durante mucho tiempo, porque él piensa que, no sé, se lo merece y demás. Entonces, ¿qué hace? Jorgito con esta fuente de ingreso se compra la casa, ¿sí? Mejora su casa. Y después, con esta segunda fuente de ingresos, lo que hace es mejorar el auto. Se compra un auto, no sé, 0 kilómetros. Un auto mejor. Y con esta tercera fuente de ingreso empieza a viajar. ¿Cuál es el problema de acá? Jorgito, ¿sí? Tenía 100.000 pesos, ¿sí? Y supongamos que su auto anterior, gastaba algo de cinco pesos, 5.000 pesos, ¿sí? Y se compra un auto nuevo, y este auto nuevo le genera un gasto de 10.000 pesos todos los meses. Y él solamente tenía una fuente de ingreso, ¿sí? Entonces, si él tenía, de ahí cobraba 100.000, antes gastaba 5 y ahora gasta 10. ¿Qué se hizo? ¿Más rico o más pobre? ¿Qué piensan ustedes? Me hice más pobre. Exactamente, amigo. Bonito, lo hizo en primera persona. Me hice más pobre, tal cual. ¿Por qué? Porque empieza a tener menos poder adquisitivo, ¿sí? Es lo que hizo, en vez de aumentar sus fuentes de ingreso, él aumentó sus fuentes de gastos. Lo mismo con el auto y lo mismo con los viajes. Ahora vamos a hacer de cuenta que Beta, que tiene la mentalidad del sector B, ¿sí? Ella decide esperar un poquito más. Esperen que voy a borrar todo esto. Ella decía, bueno, en vez de comprarme el auto ahora, voy a esperar un tiempito más y voy a aguantar con el auto que tengo ahora, que tal vez se cae pedazo, pero bueno, todavía me sigue llevando a todos lados, ¿no? Voy a aguantar un poquito más. Beta, ¿qué dice? Bueno, con esta primera fuente de ingresos lo que voy a hacer es crear una cuarta fuente. Uy, está Jessie acá, no sé si recién entró. Bueno, voy a crear una cuarta fuente de ingresos, ¿sí? Con esta cuarta fuente de ingresos yo voy a mejorar mi casa, ¿sí? Voy a poner, no sé, me voy a comprar una casa más grande o no, voy a empezar a hacerle detalles y demás. Con esta, con esta segunda fuente de ingresos, en vez de comprarme el auto de uno, pues espero un poco más y creo una quinta fuente de ingresos, ¿sí?
qué hace Beta? Bueno, con esta fuente de ingresos cambio el auto, me compro una mejor. Después, con esta tercera fuente de ingresos, crea una sexta fuente de ingresos. Y con esta fuente de ingresos recién empieza a viajar. Si ustedes se fijan, Jorgito solamente tenía 3 fuentes de ingresos y con esas 3 fuentes de ingresos directamente se compró la casa, el auto y empezó a viajar. Y Beta creó 3 fuentes de ingresos más y llegó al mismo resultado. El problema no está en querer cambiar la casa, en querer comprar un auto mejor, en querer empezar a viajar. Ese no es el problema, porque de hecho es lo que la mayoría quiere. El problema es el cómo uno lo hace. ¿Por qué? Porque Beta llegó al mismo resultado, pero ella se volvió más rica. ¿Y cuál es la razón de eso? Porque ella creó 3 fuentes adicionales de ingresos. Y ahí está donde el por qué la gente, los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos. No, el problema no está en que el pobre tiene que gastar más plata o que el gobierno le sube la inflación a los pobres porque les quiere sacar la plata a los pobres. El problema no está ahí. El problema está en que la gente no sabe crear activos financieros. Y lo que hacen es, con la plata que tienen, en vez de invertirla y generar nuevos activos, lo que hace es, bueno, me compro esto, me compro lo otro, gasto. Total, después Dios proveerá. Después veo cómo lo pago. Y yo les hago una pregunta. Supongamos que cada uno de nosotros tuviera una sola fuente de ingreso, que es un trabajo. ¿Qué pasa si yo, no sé, me cortan las piernas y ya no puedo seguir trabajando? Y sos sostén de familia. ¿Con qué le das de comer a tus hijos si no has creado otras fuentes de activos? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer y, por ejemplo, cuando uno tiene un prospecto que nosotros sabemos que tiene una sola fuente de ingreso, te hago una consulta. Si vos el día de mañana, vos sos sostén de familia, sí, bueno, genial. Si el día de mañana te quedas sin trabajo, no sé, te cortan las piernas y no puedes volver a trabajar, ¿con qué le das de comer a tus hijos? Y ahí es donde está la importancia de realmente enfocarnos en crear activos financieros. El gran problema es que la mayoría de la gente quiere todo ya. Y ahí es donde entramos justamente en el tema de la ansiedad. La mayoría de las personas plantan un árbol hoy y ya mañana están viendo si les da sus frutos. Cuando empiezan un negocio ahora, vos le decís, mirá, vos te dedicas 5 años a trabajar, a capacitarte y demás, y dices, ay no, pero 5 años es un montón. Pero están dispuestos a estar 40 años de su vida trabajando en un mismo lugar, cobrando lo mismo y conformándose, para después llegar a la jubilación y no saber cómo carajo hacer con su vida porque la plata de la jubilación no les alcanza. Y después le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al Estado, a las ideologías, a esto y a lo otro. Chicos, los culpables no son los terceros, los culpables somos nosotros, los responsables somos nosotros de crear activos financieros. Ahora, vos le explicás esto a la gente o sea, y después cuando vos le hablas de una inversión, imagínate si no se van a abrir la mentalidad, si no los va a hacer replantearse realmente de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, el mayor problema de las personas es que ellos quieren ganar rápido, ¿sí? Haciendo lo menos posible y encima de eso no tienen paciencia, ¿sí? Ahora, supongamos que, no sé, Beta y yo, por ejemplo, estamos quebradísimos. Estamos quebradísimas las dos y de repente nos ganamos la lotería. Pero me voy a poner un coso más alto. De repente nos ganamos la lotería. Esta es Beta y esta soy yo, ¿sí? Beta con el cuadrante, la mentalidad del sector B y yo con la mentalidad del sector A. Las dos nos ganamos la lotería de $1.000.000, ¿sí? ¿Qué digo yo? Bueno, me voy a comprar la casa, me voy a comprar el auto, todo lo que necesito para mejorar mi vida. Me compro una tele porque la mía ya está que no da más, me compro un mejor celular porque el mío ya no da más, no le entra un mensaje más. Destino esa plata a comprarme todas las cosas, ¿sí? ¿Qué hago? Intercambio. Un beneficio momentáneo, perdón, un placer momentáneo es la palabra. Un placer momentáneo por un qué, por un dolor permanente. ¿Por qué? Porque a mí la casa
el auto, el teléfono tenés que pagar el abono, y todo lo demás me genera ¿qué? Me genera gastos, ¿sí? Y si yo solamente, o sea, y si yo estaba quebradísima, y la poca plata que tenía, la destiné a comprarme todas las cosas, ¿después con qué sostengo eso? ¿No? Bueno, después Dios proveerá, es la respuesta que la mayoría de las personas tienen, ¿no? Entonces yo cambié un placer momentáneo por un dolor permanente. Después tengo que estar toda mi vida pagando las deudas o buscando la forma de salir adelante. Ahora, Beta, supongamos que ya tiene la mentalidad del sector B y Beta dice, bueno, yo voy a esperar un poco más. Con este $1.000.000 que gané, voy a empezar a crear activos, ¿sí? Me voy a quedar con el auto que tengo, me voy a quedar con el celular que se me cae a pedazos, voy a aguantar un poquito más. ¿Beta qué hace? Sacrifica un placer momentáneo, ¿sí? Por un beneficio permanente, ¿sí? Tiene un dolor momentáneo, porque de momento va a seguir estando como está, por un beneficio permanente. Ella espera, no me ve la cara nunca más, ella esperó un poco más para cambiar el auto, la casa, mejorar la tele, el celular y demás, y empezó a crear activos financieros, ¿sí? Esperen un segundo, que están acá ahorita. Ahí está, tuve que parar un poco ahí la situación, porque está mi hermano y mi papá jugando a la play haciendo un quilombo, así que si se escucha, perdón. Bueno, volviendo al ruedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente, Jessy se ríe, que beta cambió un dolor momentáneo por un beneficio permanente. Y volvemos a lo mismo. Los ricos se hacen más ricos, ¿sí? No porque tienen más oportunidades, sino porque tienen una mentalidad distinta, por su forma de pensar y por su forma de ver la vida y manejar sus finanzas, ¿sí? Ahora, el problema acá está, como les decía, es que la mayoría de la gente quiere tener todo ya. ¿Por qué? Porque yo les decía que yo no me aguanté. Yo dije, bueno, voy a comprarme todo ahora, todo rapidísimo. Y ese es el mayor problema de las personas, que no están dispuestos a esperar una cierta cantidad de tiempo para capitalizarse y quiere todo ya. Hay gente que invierte en BitHarvest y a los 2, 3 días ya está retirando. O sea, ¿cuál es la...? Yo entiendo que la gente quiera realmente probar un retiro y demás, pero ¿cuál es el apuro? Si uno invierte para generar activos a largo plazo, y si las personas están montando un negocio, ¿no? Uno no se come las ganancias de su propio negocio, uno las reinvierte. Si vos, hay una diferencia entre la persona que es inversora y que, no sé, invierte $50.000 y ya tiene obviamente no quiere dedicarse a hacer la red y demás y quiere dedicarse a, no sé, ya tiene sus otras fuentes de ingresos y retira las ganancias, es un caso. Ahora, si vos estás acá construyendo un negocio, ¿sí? Construyendo un negocio. Suponete que vos te pones, no sé, una panadería. Vos no te vas a comer tu propio pan porque se te antojó. ¿Por qué? Porque el pan es el producto, es para venderlo. No te vas a comer tus propias ganancias. Tus ganancias para hacer crecer el negocio, ¿qué tenés que hacer? Reinvertirlas. Entonces, si están iniciando un negocio, y hay muchos que tales han iniciado con 100, 200, 300, chicos, no se coman las ganancias, reinviértanlas. Y acá es donde entra justamente la parte de un dolor temporal por un beneficio permanente. Al principio les va a doler, porque tal vez van a tener que seguir comiendo arroz con queso, van a tener que seguir comiendo huevo duro, milanesas de pollo, pero después a largo plazo, cuando ustedes generen un activo, lleguen a los 10 booster comprados, van a estar teniendo un ingreso residual de $1.500 todos los meses. Y ese es el precio que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. La mayoría de la gente dice, ah, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Y no todo el mundo lo hace porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Ven ganancias y ahí nomás me compro la Gucci, me compro la Prada, me compro esto, me compro lo otro. Y de las apariencias nosotros no vivimos. Vos si quieres construir una casa que sea sólida, ¿qué es lo que tengo que construir primero? Los cimientos. ¿Para qué? Porque después viene una tormenta y la primera que pasa me derrumba la casa. Entonces, no vivimos para aparentar. Van a recibir crítica de la gente. Ay, si tanto funciona tu negocio, ¿por qué no te compras el auto? ¿Por qué no te compras esto? ¿No te compras el otro? Y porque realmente no quiero seguir estando en la misma situación en la que estoy.
quiero ser mejor, quiero tener hábitos diferentes. Pagar el precio no es solamente invertir, tomar un riesgo no es solamente invertir. Pagar el precio es tener la paciencia de construir un negocio, de reinvertir en ganancias y aguantar en la misma situación en la que estoy. Eso es pagar el precio. Así que bueno, hasta acá llegaba, chicos, la explicación de un poco complementando lo que ayer hablamos con Nico, ¿sí? Pero volviendo a lo que yo quería decirles de un poco la forma de trabajo en la que nosotros tenemos que empezar a tener, a tener, es que, primero y principal, yo no puedo hablarle de un negocio a una persona que no está preparado mentalmente para escuchar un negocio. Y por eso yo tengo que, todo esto que yo les acabo de contar, ustedes se lo tienen que aprender de memoria, que lo tienen que absorber, lo tienen que saber explicar, lo tienen que incorporar. ¿Por qué? Porque la única forma de que la otra persona del otro lado entienda lo que yo le estoy diciendo es solamente abriéndole la mente con información, ¿sí? Si no va a querer invertir porque no va a tener noción de lo que es invertir. Por eso es muy importante primero abrir la mente de las personas y después yo le presento, o sea, viene sola a preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo. Después de que yo le volé la cabeza con toda esta información, va a decir, bueno, che, pero ¿y vos qué estás haciendo para hacer esto? ¿No? Punto número uno. Punto número dos. ¿Sí? Em, lo que les decía al principio, que algo que yo vi justamente cuando estuve un tiempo trabajando con Dan y su organización, tienen que ver con esto de que ellos no crean vendedores, no buscan tener personas que simplemente vendan booster, sino buscan tener personas con las cuales generar un vínculo, ¿sí? Generar una sociedad. Porque como le dije, la persona que por plata viene, por plata se va a encontrar una mejor oportunidad, se va a frustrar y demás, y la persona que va a hacer, se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer que esa persona, ese prospecto, esa persona que se está por firmar, se vuelva mi amigo. Ustedes se han fijado que la organización de Dani y yo están constantemente juntos. O sea, de la semana hay 5 días que se juntan. Ese es un hábito que tenemos que empezar a incorporar. Conozca el paquete completo. Exactamente. Por paquete completo imagino que te referías a que no solamente va a ganar plata, sino todo el valor agregado que se va a llevar. El mayor problema de las personas tiene que ver con que no conoce esta información porque no está rodeado del entorno correcto. Yo recién aprendí sobre esto cuando empecé a emprender, no antes. Que tenga toda la Claro, o sea, que tenga toda la experiencia me refiero a eso, que se lleve la parte, digamos, del desarrollo personal y no solamente que se va a llevar un booster, sino que entienda que estamos en un vehículo donde nosotros no solamente ayudamos a que la persona genere ingresos extras, sino que primero le cambiamos la mentalidad. Porque como dijimos, ser, hacer y tener, uno no puede tener si primero no es. Si yo quiero que el socio gane $10.000 por mes, yo primero lo que tengo que hacer es cambiarle la mentalidad, ¿no? Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que a partir de ahora, primero, ponernos a estudiar estos 3 libros. Que esta explicación es el resumen de El cuadrante del flujo del dinero, la explicación de El negocio del siglo XXI y El secreto de la mente millonaria, ¿sí? Importante, ¿sí? Que nosotros podamos aprender eso. Y punto número 2 es que no veamos a las personas como clientes, simplemente alguien a quien le quiero vender, sino como un futuro social que yo realmente quiero estar y cambiarle la vida y ayudarlo a progresar. ¿Sí? Si yo no me intereso de una forma genuina, por genuinamente querer ayudar al otro, a la otra persona, es imposible que yo quiera cambiarle la vida, ¿sí? Que yo pueda cambiarle la vida. Entonces, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Pónganme ahí en el chat. Oye, buenísimo. La idea un poquito con esto empezar a, bueno, a expandirnos más, ¿sí? Porque si bien tenemos un equipo muy bonito de trabajo, la idea es tener un equipo mucho más exponencial. Que hayan reuniones de, no sé, 30 personas en San Luis, 30 personas en Chaco, 30 personas en Mendoza, en San Juan, en todas las partes, digamos, en todo lo que es la provincia argentina. Ahora, en junio, si no me equivoco, viene el corporativo y va a ir a los lugares donde más organización haya, o sea, donde más personas, más equipo de trabajo haya. De acá hasta junio tenemos que hacer un trabajo lindo, un trabajo grande. ¿Para qué? Para que el corporativo visite nuestro lugar. Imagínense que podamos
al corporativo, presentarle a un inversor. No lo va a cerrar ni Oscar ni Ryan, lo va a cerrar el mismo corporativo. Entonces, hay muchas ventajas de tener el corporativo cerca. Hay que sacar el mayor beneficio que nosotros podamos y para eso tenemos que generar comunidad. ¿Sí? ¿Cómo generamos comunidad? Empezando a ver al otro como un socio, como un amigo y no solamente como un cliente más. Sí, chicos, bueno, hasta acá es lo que yo quería transmitirles el día de hoy. La verdad que yo cuando escuché todo esto me voló la cabeza porque digo, claro, o sea, yo estaba presentando solamente el negocio, pero no le estaba abriendo la mente a la gente. Y después cuando yo escuché todo esto y la gente se queda pero prendida a fuego. O sea, es mucho más fácil hacerlo sentir incoherente cuando te dice, ay, no, pero yo quiero arrancar con el mínimo. ¿Sí? Así que bueno, ustedes díganme, ¿les ha gustado? ¿Les ha servido? ¿Alguien quiere aportar, preguntar algo? A ver, si quieren, prendan sus micrófonos. Estamos acá para debatir. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Vamos a romperla todo, gente. Bueno, genial. Genial, chicos. Bueno, vamos a seguir metiéndole. Esto creo que va a quedar grabado, así que voy a pasar la grabación. Y recuerden leerse esos 3 libros y estudiarlos. ¿Sí? Estudiarlos, hagan talleres entre ustedes para explicárselo entre ustedes e ir repasándolo, porque esto es lo que tienen que explicar en cada presentación. Así que bueno, chicos, les mando un beso Pau, gigante. Sí, yo, digan. no, eso justo que estabas diciendo vos, que estaría bueno, bueno, en los que nos reunimos casi todos los días o todos los días de poder como estudiarlo, como poder presentarlo entre nosotros, de cómo aperturar una presentación con esto, con el cuadrante del flujo del dinero, estaría bueno, así que nada, mañana cuando nos veamos podemos empezar a hilar todos los días un poquito de eso porque creo que es un poco de lo que hablábamos ayer cuando Nico dio la presentación para poder abrirle la mente a que esté dispuesta a escuchar el proyecto, lo que nosotros tenemos para ofrecerle, primero hay que hacerlo reflexionar sobre qué lado está y sobre lo que quiere para su vida. Así que estaría bueno que lo podamos trabajar. Tal cual, amiga. Sí, sí, yo Que estoy. creo que ninguno de nosotros lo hacemos así. Me incluyo, ¿no? Sí, no, yo tampoco lo hacía así, así que es algo que aprendí y que estoy empezando a duplicar. La otra es una mujer que es en realidad mi coach de liderazgo, porque estoy haciendo un taller de liderazgo, me pidió información. Me dice, Pau, yo quiero saber y no sé qué vos estás haciendo, que esto, que el otro. Y el otro día tuvimos una primera reunión. Y en vez de explicarle el negocio de una, que yo sé que yo no lo iba a entender porque no está en la parte de criptomonedas, no entiende bien cómo funciona el tema de la inversión y demás, yo lo que hice fue explicarle esto. Estaba Bruno ahí. No sé si Bruno alcanzó a escuchar, pero ella quedó voladísima. Y fue súper efectivo después coordinar una segunda reunión. Porque me dijo, bueno, Pau, yo esta semana voy a estar viajando, pero la siguiente semana, el lunes, nos vemos y me seguís contando mejor, porque yo quiero saber eso que estás haciendo. Entonces, imagínense, o sea, la gente ya se predispone porque quiere seguir aprendiendo. Quedó reentusiasmada, tal cual. Así que sí, amiga, yo estoy de acuerdo en que hagamos talleres, si quieren vía virtual, en persona, lo que sea, para que todos practiquemos esto y podamos ir aprendiendo entre todos. Juli, sí, habla, mándale con toda la furia. Yo, más que todo, quiero preguntarle si la grabación de ayer, o sea, si la capacitación de ayer quedó grabada, porque yo ayer no me pude conectar. Entonces, como para estar al día, poder, nada, verla, estudiarla y estar al tanto de lo que pudieron brindar, lo que pudo brindar Nico. Entonces, nada, me gustaría saber eso. Y bueno, con respecto a lo que vos decís, a lo que comparte Beta, sinceramente por dos o por tres es el pedido este, porque la verdad es algo de que, como dice Beta, es algo de que tenemos que tener en cuenta y bueno, vos, tanto como vos y socios que ya tienen experiencia en esto, que nos puedan duplicar esto como para nosotros poder hablar con los prospectos o futuros prospectos o socios, inversores, meterle eso. No, no lo digo en términos de meter, pero sí brindarle esa información de valor y no tan solo venderle el producto. O sea, compra booster, o sea, porque así como vos decís,
las personas que vienen y ingresan por plata también, si no tienen una información adecuada, por plata se van. O sea, entonces está muy bueno eso y lo comparte y me adhiero a ese pedido. Mira, la amiga, me encanta. Tal cual, o sea, imagínate que hay gente que compra booster y dice, ay, no, pero esto no me da tanto rendimiento, me voy a ir a otro que me da más rendimiento. Después te enterás de que fue estafado y que perdió toda la plata ahí, y bueno. O sea, a la gente le falta información, esa es la realidad. Así que bueno, chicos, Tal cual. no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, no, no, sí. ¿Estamos bien? No, nada más que me puedan contestar si tienen la otra Ah, sí, no, no quedó capacitación grabado. grabada. Me parece que no quedó grabado. Creo que Nico ahí puso una sonrisa como de aprieto, como diciendo, che, no quedó grabado. Así que no, no ha quedado grabado. Eh, Les recomiendo igual para entender bien el cuadrante de flujo del dinero, léanlo, chicos. O sea, para mí lo mejor que pueden hacer es leer el libro, sí o sí. No, o escuchar el audiolibro, Eh, para que ustedes lo puedan entender mejor. ¿Sí, amigo? de momento no la grabé porque, bueno, nada, sabía que más o menos íbamos a complementar, pero Juli, yo creo que todo lo que explicó Pau acá era básicamente un complemento de lo que dije ayer y se habló nutridamente de lo que comentó Pau hoy. Literal, fue como todo un pantallazo completo y me parece que esta clase está completa, así que repasando esta van a tener un claro ilustración de cómo poder avanzar con esto y capacitar a los nuevos inversores o a las personas que quieran información. Como lo dijo Pau ahí, hay tres libros súper importantes. Lo que más se recomienda, no solamente en la manera en la que pueden transmitir la información, sino también ustedes adecuarlas a su mentalidad, ¿no? Eso es lo más importante, saber cómo nosotros podemos impartirle a los demás, pero obviamente haberlo más que nada nosotros entenderlo a nuestra manera. Todo lo que ustedes lean, todo lo que ustedes escuchen, tienen que llevarlo a su manera de entender. Una vez que lo hagan de esa manera, va a salir mucho más fluido y no van a tener que estar pensando de manera memorizada cada cosa. Yo creo que ese es el mejor consejo que se les puede dar a la hora de que quieran aplicar algo, ¿verdad? Que lo puedan estudiar pero asimilar a su entendimiento. Era solamente eso, gente. Y disculpen por no haber guardado la de ayer. Así que nada, gracias ahí por el espacio, Pablo. La verdad que muy ilustre todo, así que se entendió a la perfección. Oye, amigo, muchas gracias. Y bueno, yo concuerdo con lo que dice Nico y acá también lo que dice Jesse. Para mí es mejor que leamos los libros cada uno, eh, para que puedan entender mejor, lo puedan absorber mejor. Anoten. Ayer hablamos con Bruno de repasar todo esto porque estábamos repasándolo juntos. Y le digo, no hay mejor forma de aprender algo que es tomando nota, escribiéndolo. La mente solamente retiene un 30% o sea, ustedes de acá se van a ir solamente con un 30% de la información. Por eso es importante que ustedes tomen nota. Ustedes toman nota de la información que pasa por acá, la mente tiene que retenerlo, repetirlo para poder escribirlo. Y eso es una forma de repasar y aprender. Así que cuando lean un libro, no solamente lo lean, tomen nota. ¿Sí? Es el mejor consejo que les puedo dar y bueno, después vamos a pasar esta capacitación para que ustedes sigan aprendiendo. Así que chicos, yo los tengo que dejar porque bueno, varios de acá tenemos otro Zoom adicional del evento de Mendoza. Les mando un beso gigante, espero que hayan podido aprender y bueno, estamos acá al servicio de ustedes, Loli, Nico, todos Beta, para ayudarlos a seguir creciendo. Les mando un beso gigante, cuídense un montón. Chau, chau.